Bueno, veremos a continuación una identidad, se conoce como la identidad de Proís-Volov, y vamos a verlo como si fuera un teorema. Entonces vamos a enunciarlo de la siguiente manera. Vamos a ponerle teorema, teorema. Y el teorema dice, sean AN y BN una partición del conjunto, una partición del conjunto n sub 2n, tal que a sub n consta de a sub j, donde j corre en n sub n, y b sub n, pues son todos los b sub j, donde j también corre en todos los n sub n, con la siguiente propiedad, tal que los A1 son menor que A2, menor que A3, menor, etcétera, hasta que llegó a sub n, y al revés, que B sub 1 es mayor que B sub 2, mayor que B sub 3, mayor, etcétera, hasta B sub n. Entonces, tenemos que, y esta es la identidad, que la suma de j desde 1 hasta n del valor absoluto de la diferencia de estas cosas, o sea, de a sub j menos b sub j, es igual al cuadrado de n. Muy bien, bueno, para demostrarlo, recordemos, esto lo voy a poner como recordatorio, el recordatorio sería que n sub m, por ejemplo, no es otra cosa que los primeros números naturales, excluyendo el 0, 1, 2, 3, hasta m, ¿no? Si fuera n sub, no sé, n sub r, pues sería 1, 2, 3, etcétera, hasta r y así. Ok. Bueno, teniendo en cuenta eso, pasamos a la demostración, ¿no? Entonces, demostración. Primero vamos a hacer una observación. La observación es muy simple, dice que me fije en el valor absoluto de AJ menos BJ como el máximo entre ellos dos, o sea, AJ, BJ, menos el mínimo entre ellos, AJ, BJ, ¿no? Bueno, pues esto no es muy complicado de demostrar. Vamos a ponerlo en, no sé, otro color, digamos naranja. Para demostrarlo voy a poner caso, ¿no? Caso 1. En el caso en el que tuviera que AJ fuera más grande que BJ. Si AJ fuera más grande que BJ, pues esto implicaría justo que el máximo entre ellos dos, o sea que la AJ-BJ, pues es justamente AJ, y por consecuencia el mínimo entre AJ y BJ, pues es BJ. Además, tenía, ¿no? O sea, recordamos, arriba dice BJ es más pequeño que AJ, en consecuencia, pues 0 es más grande, digo, es más chico
que AJ menos BJ. ¿Y esto qué querría decir? Pues que nuestro valor absoluto de AJ menos BJ es exactamente AJ menos BJ y por lo tanto esto implica que el valor absoluto de AJ menos BJ es igual al máximo de AJ BJ menos el mínimo, ¿no? AJ BJ. Eso está sencillo, ¿no? Luego el caso 2 sería justo lo contrario. Entonces dice, caso 2, en el caso en el que BJ fuera más grande que AJ. Entonces, en este caso, el máximo entre AJ y BJ es ¿quién? Pues BJ, ¿no? Y el mínimo entre ellos sería AJ. Ok, entonces aquí teníamos justamente que AJ menos, bueno, es más pequeño que BJ y en consecuencia AJ menos BJ es menor que cero, lo que implicaría que el valor absoluto de AJ menos BJ es igual a menos este dicho, AJ menos BJ. Y por lo tanto, esto implicaría que su valor absoluto AJ menos BJ es igual a BJ menos AJ. En otras palabras, el máximo entre ellos, AJ, BJ, menos el mínimo entre ellos, ¿no? AJ, BJ. Entonces, esa es la primera observación que tenemos que hacer. La segunda observación es una observación más quisquillosa, ¿no? Vamos a ponerle observación 2. Observación 2. Alguno de los números, vamos a poner así, observación 2, alguno de los números hay, bueno, AJ, BJ, pertenece, o sea, alguno de los números, estos, pero para cualquier J en N sub N, pertenece al conjunto N sub N y el otro al conjunto N sub 2N menos N sub N. Recordemos que la proposición hablaba de, ¿no? Teníamos una partición ANBN del conjunto N sub 2N, lo que querría decir que pues N sub 2N es igual a 1, 2, bla, bla, hasta N más 1, bla, 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 hasta 2N, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que este va a ser un conjunto y este va a ser otro conjunto. Este primer conjunto, ¿quién es? Pues es el conjunto N sub N y el resto pues tiene que ser N sub 2N menos el primer apartado, ¿no? Ok, esto es lo que estoy diciendo, que si yo agarro esta pareja, estoy garantizando que uno está en uno y que el otro está en el otro. ¿Cómo podemos ver esto, no? O sea, hay que probarlo. Supongamos que lo anterior no es verdad, ¿no? Supongamos que lo anterior
no es verdad. Si lo anterior no es verdad, tendríamos igual dos casos. Un caso, ¿no? Vamos a ponerle caso A. El caso A sería en que ambos, tanto AJ como BJ, sean un subconjunto ¿de quién? De n sub n, ¿no? Ahora, si eso ocurriera, si ambos están en n sub n, en consecuencia, esto implicaría que n más 1 es más grande que AJ y que también n más 1 es más grande que BJ, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Observemos aquí lo siguiente. Yo digo que n más 1 es más grande que AJ, pero por la manera en cómo estaba construida las A's, esto es más grande que AJ menos 1, AJ menos 2, y así me voy hasta A2, A1, ¿no? Y aquí, al revés, tengo que n más 1 es más grande que BJ, pero por la construcción de las BJ's, BJ es más grande que BJ más 1, mayor que BJ más 2, mayor que bla, 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 y así hasta que llego a Bn menos 1, Bn, ¿no? Ok, la pregunta aquí es, ¿cuántos elementos tengo aquí al menos? O sea, digamos, de aquí a acá, o sea, estos, ¿cuántos elementos hay aquí y cuántos elementos hay acá? Pues acá tendría, pues exactamente J elementos, ¿no? Aquí tengo exactamente J elementos, considerando solo esta parte. Y de aquí a acá, es más, vamos a ponerlo así. Lo voy a borrar. Y justo de aquí a acá, voy a poner que son J elementos. Y estos, pues, ¿cuántos son? ¿No? Vamos a ver. De aquí a acá, pues debe de haber, por ejemplo, uno antes que sería n menos j menos 1, entonces debe de haber n menos j más un elemento. Entonces son n menos j más un elemento. Ok, ¿eso para qué me sirve? Em, Bueno, querría decir que como estos A, J o AI son elementos en n sub n, porque recordemos que esta es mi hipótesis, que esto es un subconjunto de esto, quiere decir que estos están aquí y que estos están acá, y además ocurre esto, ¿no? Entonces, como estos también son naturales, son más chicos, pues se seguiría que el conjunto consta de al menos esta cantidad de elementos. O sea, lo que estaría diciendo es que n sub n contiene al menos esta cantidad de elementos más esta cantidad de elementos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Luego, como AJ pertenece a n sub n y también BJ pertenece a n sub n, se sigue que
la cardinalidad del conjunto n sub n es mayor o igual a i, digo ahí, a j más n menos j más un elemento. Esto está diciendo que la cardinalidad de este conjunto es mayor o igual a n más 1 elementos. Y esto, por supuesto, es algo absurdo, porque la cantidad de elementos que tiene este conjunto pues, son exactamente n, no n más 1. Entonces, pues no puede ocurrir, ¿verdad?, que estos dos vivan en este mismo conjunto. Bueno, pero ¿cuál era la otra posibilidad, no? El otro caso, pues podría ser, vamos a ponerle ahora caso B, ¿no? Caso B. Caso B. Se le puso así arriba. El caso A, entonces este va a ser el caso B. Pues ahora vamos a suponer, dice, supongamos que, pues este conjunto de los AJ, BJ, vive ahora en n sub 2n menos n sub n, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Pues igual que hace rato, yo tengo que como estos viven acá, entonces n tiene que ser más chico que AJ. Y de nuevo, por la construcción de los AJ, tendría que AJ más 1 es más grande, y luego que AJ más 2, y así hasta AN, ¿no? Además, ocurriría algo similar para las B. Tendría que B, a ver acá arriba como lo había puesto. Bueno, que la B1 es más grande que la B2, es más grande que la B3, ¿no? Y así me voy hasta llegar a la BJ. Y esta BJ tendría que ser más grande que la E. ¿Por qué? Pues porque BJ vive acá, ¿no? Entonces, igual que hace rato, ¿cuántos elementos hay en uno y en otro? Pues este consta de cuántos elementos. Tendría n menos j más un elementos y aquí tendría exactamente j elementos. Aquí tendría n menos j más un elementos. Y por lo tanto, esto implicaría nuevamente que la cardinalidad de n sub n sub, no, n sub 2n menos n sub n es mayor o igual a al menos esta cantidad de elementos, o sea, n más un elemento. ¿Por qué esto no puede ser posible? Porque tendríamos justo, este conjunto, ¿quién es? Es 1, 2, 3, hasta n, y luego n más 1, n más 2, hasta 2n, ¿no? Entonces, este conjunto, que es n sub n, tiene n elementos, y para que estos sean dos elementos, pues esto también tiene que tener n elementos. Por lo tanto, esto, que es esto, tiene n elementos, y aquí estoy diciendo que tiene más elementos que n más 1, ¿no? No puede ser. Lo mismo que decía acá, o sea, tiene más elementos que n más 1, pues no puede ser.
Aquí esto tampoco puede ser. Y como eso no puede ser, porque es absurdo, entonces esto no ocurre. Lo cual pone de manifiesto que sí ocurre lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué era lo que habíamos dicho? Que alguno de los elementos esto pertenece al conjunto n sub n y el otro elemento pertenece a este conjunto, ¿no? Vamos a ya no ponerlo como observación, sino como un hecho. Por lo que vamos a poner entonces, ¿no? Entonces lo que supusimos es falso, por lo que, pues esto, ¿no? Alguno de los números AJBJ pertenece a uno a n sub n y el otro pertenece al otro conjunto. Ok. Bueno, ¿y todo esto para qué? Tendríamos lo siguiente. De esto que acabamos de ver, podríamos tener, si se quiere, una observación 3. Observación 3. Y sería la siguiente, que n más 1 es más grande que el mínimo entre AJ y BJ. Y por otro lado, que n es más chico que el máximo de AJ-BJ. ¿Por qué? Porque los mínimos, o sea, si es el mínimo de alguno de estos dos, o sea, es muy fácil, ¿no? Yo tengo esto. Por lo que acabo de encontrar arriba, AJ puede vivir en n sub n o puede vivir en n sub 2n menos n sub n. Lo mismo esta BJ, vive en n sub n o vive en n sub 2n menos n sub n. El mínimo, ¿quién será? Yo no sé qué número sea, pero sé que por ser mínimo tiene que vivir aquí. Y si vive aquí, la maximalidad de este conjunto es n, por lo que n más 1 es más grande que cualquiera de los mínimos de estos. Por antonomasia, algo similar ocurriría acá. De estos dos, el máximo tiene que vivir en n sub 2n menos n sub n. Por lo que el máximo de ellos necesariamente tiene que ser 2n. Y evidentemente n pues es más chico que el máximo de estos, ¿no? Bueno, o sea, el máximo de todo este conjunto, lo dije mal, voy a corregir. El conjunto máximo, el maximal de este, pues sí es 2n, pero yo no sé quién sea. En el peor de los casos, ¿no? El más chiquito de estos, en el conjunto n sub 2n menos n sub n, pues es n más 1. Entonces, el más chiquito es más grande que n, ¿no? Aún así. Pero estoy pidiendo el más grande de entre ellos. ¿Por qué estoy pidiendo el más grande de entre ellos? Porque justo el más grande tiene que vivir en 2n menos n sub n, y este más grande siempre será al menos n más 1. Por lo que n más 1, pues sí es más grande que n, ¿no? Bueno. Esto pondría de manifiesto lo siguiente. El conjunto n sub n se puede escribir como el conjunto de todos los mínimos entre AJ, BJ, con J corriendo en n sub n, y n sub 2n menos n sub n de todos los máximos de AJ, BJ, corriendo la J en n sub n. Ok, vamos a hacer la demostración del primero. O sea, esto debería ser fácil porque esto, pues ocurre para cualquier J, y si ocurre para cualquier J,
esto aquí está seleccionando los mínimos para toda J en n sub n. Entonces, pues cuando yo selecciono de entre estos sobre todas las J, voy a agarrar los mínimos. Y los mínimos viven en n sub n, por lo que si recorro todas las J en n sub n, tengo que cubrir todo este conjunto. Lo mismo pasaría con esto. Cuando cubro todas las J de los máximos, empezaría con n sub 1, n más 2, etcétera, hasta 12. Vamos a demostrar rigurosamente solo esto, pero digamos, o sea, podríamos incluso saltarnos la demostración y apelar a los argumentos que yo dije hace un rato, ¿no? Ok, vamos a demostrar, por demostrar que el conjunto n sub n es el mismo que los mínimos de los AJ, BJ con J corriendo en n sub n, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demostramos? Vamos a hacer primero esta contención. Entonces, sea X elemento en n sub n, ¿no? Ahora, observemos que como n sub n es un subconjunto de n sub 2n, y n sub 2n es AN unión BN, cada uno de estos conjuntos AN y BN eran la partición de esto, por eso puedo poner que son la unión, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, esto dice que X vive en AN o bien X vive en BN, ¿no? Y si X vive en AN o X vive en N, querría decir que existe una J en el conjunto de los naturales de los n sub n, tal que X es igual a AJ o que X es igual a BJ. Porque si vive este bicho acá, pues estaría diciendo que X es BJ. Pero si este bicho vive acá, estaría diciendo que X es igual a un AJ. Por eso digo que existe una J tal que o esto o aquello, ¿no? Ok, y luego, ¿qué con esto? Pues igual, otras dos casos. Caso 1. Si el caso 1 es que X es igual a J, como la X era un elemento en n sub n, esto implica que AJ vive en n sub n. Y como vimos, a priori, si este vive en n sub n, esto implica que B sub j vive en el otro conjunto, 2n menos n sub n, ¿no? Y si eso ocurre, pues, ¿qué podría decir de esto? Pues X es igual a AJ, este AJ por vivir aquí, ¿no? Es más pequeño, o sea, como vive en este conjunto y no en este, pues este es más pequeño que los que están acá. Entonces puedo escribir que AJ es igual al mínimo entre AJ y BJ, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente que X es un elemento en este conjunto de los mínimos, de los AJ, BJ, con J corriendo en n sub b. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir lo siguiente. Por lo tanto, el conjunto de n sub n está completamente contenido en este conjunto. Entonces ya tenemos una contención. Luego, la segunda contención, bueno, perdón, esto iba así. La segunda contención, no, esta es una opción. Hay que probar que también ocurre para el otro caso. El otro caso justo es tomar que X fuera BJ, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Si X es igual a BJ,
Entonces esto implica que que BJ es un elemento en n sub n, lo que implica entonces que AJ es un elemento en n sub 2n menos n sub n, ¿no? Y por consecuencia estaría diciendo que X es igual a BJ y como BJ vive acá, pues es más pequeño que este. Entonces puede ser que es el mínimo entre AJ, BJ. Y lo mismo, ¿no? Lo demás es exactamente igual. Esto implica que X es un elemento, de hecho lo puedo copiar esto porque es exactamente igual. Que X es un elemento acá, ¿no? X es un elemento acá. Y por consecuencia, otra vez lo de abajo. Y ahora sí está completamente bien puesto, ¿no? Todo. Ok, ahora la otra contención, ahora sí, la contención de este lado. ¿Cómo sería? Dice, pues sea y igual al mínimo entre AJ, BJ, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si y es igual al mínimo entre esto, yo puedo decir, el mínimo, por lo que yo escribí arriba, sé que y, o el mínimo, es más pequeño que n más 1. Por otro lado, podemos hacer una afirmación. Entonces, ¿la afirmación cuál sería? La afirmación es que 1 es menor o igual que el mínimo entre AJ, BJ, ¿no? Y además, esto es muy fácil de probar porque uno diría, a ver, supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario. Entonces, o es decir, que el mínimo entre AJ y BJ es menor que 1. Observen que estoy diciendo exactamente menor que 1. Es menor estricto, ¿no? Esto es absurdo porque AJ y BJ estaban en el conjunto 2n, ¿no? Entonces no puede haber nada por debajo del 1. El peor de los casos sería 1. Entonces esto es absurdo y como esto es absurdo, pues se sigue que lo que habíamos supuesto es falso. Por lo tanto, en efecto, pues 1 es menor o igual que el mínimo de AJBJ, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, estaría diciendo que Y está más pequeño que N. Eh, um, y que, o sea, esto, no, todavía no. Estaría diciendo que 1 es menor o igual que y es menor que n más 1. En consecuencia, estaría diciendo que 1 es menor o igual que y menor o igual que n. Esto de aquí, pues se puede probar igual un poco rápido, se lo voy a decir rápido. Si supongo lo contrario, ¿no? Que esto no implica esto, pues tendría que y es menor que n más 1 y que n es menor que y. Entonces tendría que n es menor que y, menor que n más 1, y esto es absurdo porque y era un número natural, y estoy diciendo que existe un natural entre n y n más 1, que de hecho es un consecutivo, por lo tanto es absurdo, bla, 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 ¿no? Entonces, esta afirmación es correcta. Muy bien, pero ¿eso qué me quiere decir? Pues eso me quiere decir justamente que Y vive en el conjunto de n sub n y por lo tanto, eh, bueno, esto implicaría que el conjunto de los mínimos
de los AJ, BJ con J en N sub N está absolutamente contenido en N sub N. ¿No? Y como esto ocurre, pues entonces, por lo tanto, como ya tenemos las dos contenciones, N sub N es igual a este dicho de acá, que era lo que queríamos probar, ¿no? Ahí está. Y aquí ok. Bueno, queríamos probar eso, ya está probado. La otra igualdad, como decía, se prueba de manera análoga. Ahora sí, toda esta verborrea, ¿para qué me sirve, no? Bueno, finalmente, yo puedo escribir que la suma de las j desde 1 hasta n de las diferencias de los valores absolutos de estos bichos son igual a la suma de j desde 1 hasta n, y por alguna de las observaciones, entonces yo puedo decir, esto es igual a la diferencia de máximo y mínimo, o sea, el máximo entre AJ y BJ menos el mínimo entre AJ y BJ, y esto pues ya nada más lo desgloso, ¿verdad? Entonces tendría la suma de j desde 1 hasta n del máximo entre AJ, BJ, menos la suma de j desde 1 hasta n de los mínimos de los AJ, BJ. Observen aquí cómo esto es interesante, porque aquí me está diciendo, aquí voy a sumar el máximo de todos estos para la j corriendo en n sub n. Pero los máximos, ¿quiénes son? Pues no sé si es A o es B, pero lo que sí sé es que tendrían que estar en el conjunto n sub 2n menos n sub n, y que estos por ser mínimos tendrían que estar en el conjunto n sub n. Por lo que esto se traduce a ser la suma de j desde n más 1 hasta 2n de j menos, y estos como son los mínimos, sería j desde 1 hasta n de j. Ok, esto de aquí yo podría escribirlo, o sea, este término, si yo lo empiezo desde 1, le tendría que restar la suma desde 1 hasta n, para que quede esta. Pero eso es exactamente lo mismo que esto. Entonces, tendría que reescribirlo como la j desde 1 hasta 2n de j menos el doble de esta. Ok, ¿por qué? A ver, repito. Si esta la hago variar desde 1 hasta 2n, le tengo que quitar el 1, 2, 3, hasta una antes que esta, que es n, pero justo esa suma sería esta. Pero como esta ya aparece y aparte voy a meter otra resta, pues esta es 2 veces, ¿no? Ok. Bueno, ¿esta cuánto da? Esta resulta, o sea, la primera suma dice es 2n por 2n más 1 entre 2. Y esta de acá, pues es 2 veces n por n más 1 entre 2, ¿no? De aquí, ¿qué procede? Pues esto de aquí cancelo los dos, me queda n por
2n más 1 menos n por n más 1. Y entonces simplifico, factorizo aquí la n, que queda 2n más 1 menos n menos 1. Esto de aquí entonces es n, ¿no? Y el 1 menos 1 me queda n por n, y esto es n cuadrada. Y era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la suma de la j desde 1 hasta n de las diferencias a j de j es igual a n al cuadrado. Y se ha demostrado lo que se quería demostrar.